Como la semana pasada, el mensaje de hoy tendrá dos partes. Bien, tendrá su parte de ir versículo por versículo para buscar entender el sentido de lo que estaba enseñando Pablo. Pero como la semana pasada, esto es mucho introducción todavía, acercándose al gran tema de Gálatas. Así que iremos versículo por versículo. Después nos echaremos para atrás y tendremos una aplicación, una enseñanza más, igual que la semana pasada, y espero que sea de bendición, de utilidad a cada uno. Hay obviamente muchas diferentes partes en la Biblia, muchos tipos de pasajes diferentes, y cuando hay narrativa, hay tiempos de partes de enseñanza directa, como las epístolas, y diferentes secciones de la Biblia, pues se predican de diferentes formas. Así que, como decía, como vamos a través de Gálatas, vamos a hablar mucho del trasfondo todavía, pero después también habrá aplicación. Versículo 1, empezamos directamente. Dice Gálatas 2:1: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vimos la semana pasada el principio del ministerio de Pablo, los años silenciosos en la vida de Pablo, donde no tenemos muchos detalles. Pasó Pablo 3 años en Damasco y en la región de Arabia, todo al este de Jerusalén, al noreste. Y pasó ahí 3 años pues estudiando, conociendo mejor al Señor, cambiando todo lo que había aprendido él como fariseo, y predicando, llevando el evangelio a los de Arabia y Damasco, toda esa región. 3 años allí después, comentamos, vino a Jerusalén, visitó a Pablo, le conoció, pero se fue muy pronto a Tarso, seguido por Siria y Sicilia, otra vez la región de Antioquía, lo vemos en el mapa, la parte sur de Turquía, y ahí empezó otra vez a compartir el evangelio, a predicar a los gentiles fuera de Israel. Así que ahí pasa unos 11 años de ministerio ahí en la región de Antioquía y por esas partes. Aquí vuelve una vez más a Jerusalén. En Hechos, otra vez vamos a ir comparando aquí con Hechos y saltar entre los dos libros para comparar la historia. Hechos nos cuenta varios viajes que tomó Pablo hacia Jerusalén durante este tiempo. Y en este viaje, el versículo 1 dice que se llevó también a Tito. Tito era un cristiano seguramente pues bastante nuevo, era un discípulo, se podría decir, de Pablo. Pablo estaba enseñando, entrenando a un día ser pastor, y de hecho pues Tito después fue pastor en la isla de Creta, ¿se llama? ¿No? Sí. Creta. Y Pablo pues le iba entrenando, llevando consigo para prepararle a ser pastor, igual que lo hizo con Timoteo. Pero se lleva consigo a Tito, le lleva con él a Jerusalén. Y Tito es un gentil. Acuérdate, estamos al principio de la iglesia primitiva. Pablo está dando el evangelio principalmente a gentiles y no está enfocando en judíos. Y Tito es uno de estos convertidos gentiles que viene con él. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo va, y los de cierta reputación, está hablando de los apóstoles, los líderes de la iglesia, Pablo, Pedro y los demás apóstoles. Dice Pablo, vino a Jerusalén y empezó a hablar con los apóstoles en privado acerca de lo que ha estado haciendo estos 14 años, predicando el evangelio con los gentiles. Los apóstoles todos estaban en la región de Jerusalén y las regiones de Israel. Bien, Felipe se fue a Samaria y se esparcieron un poquito, pero estaban todos
seguramente todos ministrando a los judíos o los samaritanos, que eran pues de sangre judía también. Se habían quedado bastante cerca de casa. Si os acordáis, la Gran Comisión, Dios les dijo ir a todo el mundo, pero en Hechos al principio, antes de ascender Jesús les dice a los discípulos: seréis testigos míos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Después dice hasta el resto de la tierra. Bien. Hasta ahora, estos primeros años, los discípulos se han quedado en la región de Israel, Judea, Samaria. Pero llega Pablo, habla con los apóstoles y les comparte todo lo que está haciendo Dios con los gentiles. Les dice cómo ha estado dando el evangelio. Le trae a Timoteo seguramente pues como un ejemplo para demostrar lo que Dios está haciendo en la vida de los gentiles. Bien, acordaos en Hechos, la semana pasada estuvimos en Hechos 9. En Hechos 9 es donde se convierte Saulo, se convierte en Pablo y hablamos de que se fue a Damasco. Y en la cronología de Hechos estuvimos ahí en el capítulo 9. Durante estos 14 años, bien, la vuelta de Pablo se encuentra en Hechos 12, versículo 25. Bueno, vamos a volver a Hechos. Hechos 12, 25, que dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Perdón, salieron de Jerusalén. Apunté mal el versículo. Pero en este capítulo vuelven Pablo y Bernabé, posiblemente Tito, a Jerusalén. Hechos 12 y Hechos 15, versículo 4, que dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Otra vez, Pablo volviendo a Jerusalén, dando reporte de lo que ha estado haciendo fuera de la región de Israel. Bien, no estamos al 100% seguro cuál de estos viajes es el que habla Pablo en Gálatas 1. Bien, les diferentes opiniones en cuanto a ello, y simplemente no lo sabemos por cierto, porque Pablo hizo varios viajes. Es posible que fuera otro viaje cerca de este mismo tiempo que no está en Hechos. Pero está pasando ahí, entre el capítulo 12 y el capítulo 15 de Hechos, bastante temprano otra vez en la historia de la iglesia. Así que, ¿qué ha pasado? Claro, Pablo por 14 años ha estado en Antioquía, Siria, y en la región en el norte, predicando a los gentiles. ¿Qué ha estado pasando en Jerusalén durante ese tiempo? Pues miramos entre Hechos 9 y 12. ¿Qué es lo que pasa en Jerusalén durante ese tiempo? Pues, como comentó Israel esta mañana, ¿qué pasa en Hechos 10? Hechos 10 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Os acordáis de la historia de Cornelio, verdad? Un gentil. Y Pedro en Jerusalén recibe una visión. Dios le dice a Pedro: Pedro, tú vete y dale el evangelio a este hombre que es gentil. Y Pedro, pues como que le parece algo extraño, le parece algo difícil, porque él como judío nunca se ha asociado con gentiles. Y os acordáis de la historia de Pedro, pues tiene la visión donde Dios le dice: está bien, come de lo que era prohibido a los judíos. Y Pedro aprende que el evangelio también es para los gentiles. Es durante toda esta época en la iglesia en Jerusalén. Pedro y los otros apóstoles van viendo que el evangelio es no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En Hechos 10 tenemos esa historia. Hechos 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, o sea, los judíos, que hubo con motivo de Esteban, porque fue apedreado Esteban, pasaron hasta Fenecia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bien, los judíos que salieron de Jerusalén empezaron dando el evangelio, pero a judíos en la dispersión.
Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Griegos significa gentiles, a los que no eran judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que unos de los creyentes judíos empezaron a dar el evangelio a gentiles, a salir fuera de su cultura. 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Ahí es donde se encuentra con Pablo, y Bernabé empieza a servir con Pablo a los gentiles. Bien, así que durante estas épocas, en el capítulo 10, 11, hasta que vuelve Pablo, vemos que hay cambios que se están haciendo dentro de la iglesia. O no cambios, sino que los apóstoles van aprendiendo algo. Que el mensaje que les dejó Jesús, el mensaje de la salvación, no es únicamente algo para los judíos. Están viendo, pues, experimentando que los judíos también, los gentiles también escuchan y reciben el evangelio. Ven que obviamente Dios empieza a usar gentiles. Viene el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y Pedro con los apóstoles pues ven manifestada la obra de Dios con los gentiles. Bien, después llegamos a Hechos 12, 13, 14 por ahí, donde vuelve Pablo, y ese es el contexto entonces de la visita de Pablo. Ahora, volviendo a Gálatas, versículo 3 y 4. Gálatas 2, 3 y 4 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, son versículos muy interesantes y no podemos meternos muchísimo, no hay tiempo. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo viene con un gentil, Tito, a Jerusalén, a hablar con los apóstoles. Les está hablando de la obra que está haciendo Dios entre los gentiles. Y dice que hubieron unos, Pablo les llama en el 4, falsos hermanos. Bien, hubieron gente que intentaron obligarle a Tito, que era un gentil, a circuncidarse como un judío. Bien, en el Antiguo Testamento, la marca de distinción más grande entre los judíos y los gentiles era la circuncisión. Y los gentiles que se querían convertir en judíos, querían unirse a la nación de Israel, eran circuncidados. Eso era parte de entrar a la cultura y la nación de Israel. Eso era la distinción entre uno y el otro. Así que los falsos hermanos intentan obligarle a Tito, que es un gentil, a convertirse en judío. Bien, la circuncisión era pues lo más, la cosa que más fácilmente definía a la ley de Moisés. Era pues resumido la ley de Moisés, lo que había dicho Moisés que hicieran todos los judíos. Así que estos falsos hermanos quieren que Tito, si va a ser un cristiano, si va a ser uno de los hermanos, dicen que tiene que convertirse en un hebreo. A la vez, pues, tiene que cumplir la ley del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Pablo? Se resiste a estos hombres. Les llama falsos hermanos. El versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Claro, Pablo, ¿de qué está hablando con los apóstoles? De que el Evangelio no es únicamente para los judíos, sino es para los gentiles. Y no hay que convertirse en judío para ser salvo. Eso sería hacer obras, bien, porque el convertirse en judío involucraba la circuncisión, involucraba cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. Y estos hombres pedían o demandaban que Tito hiciera eso para ser salvo.
Las palabras que usa Pablo, hablando de estas personas, son muy fuertes. En el 4, a pesar de esto, los falsos hermanos, entonces eran gente que se llamaban cristianos dentro de la iglesia, los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo les está llamando a estos hombres, a estos falsos hermanos no cristianos, les está llamando espías, como los que entran en tiempos de guerra, entran al campo enemigo para estorbar, para causar daño al campamento enemigo. Bien, estas personas, según Pablo, estaban en el bando de Satanás. Satanás les había metido para intentar dañar a los hermanos. Por eso les llama hermanos falsos. Muy fuerte lo que está diciendo Pablo. Muy interesante, como dije. Podríamos hablar más de ello. Pero, ¿qué es lo que están enseñando estas personas? Los falsos hermanos. Estos eran los judaístas. Después les llama Pablo judaístas. Estas personas eran los legalistas de Gálatas, ¿bien? Los legalistas contra los cuales está predicando Pablo. Esto, como dije, es todo introducción. ¿Os acordáis en el capítulo 1? Dijo Pablo que han venido personas, los judaístas, han venido y os han predicado otro evangelio. Han cambiado lo que hemos estado predicando. Porque Pablo predicaba que creer en el Señor Jesucristo era lo que daba la salvación. Los judaístas, bien, igual que con Tito, decían que para ser salvo tienes que cumplir con la ley de Moisés. ¿Entendéis? Hay que hacer obras, hay que hacer una serie de leyes, una serie de cosas para poder llamarte cristiano, para recibir la salvación. Y ahí es donde entra el tema del legalismo. Bien, estos son los falsos profetas, los falsos maestros contra los cuales está hablando Pablo. Así que veis de dónde vienen, veis un poco la introducción al tema. Estos son legalistas, muy parecidos, en mi opinión, a lo que enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica, de llegar a la salvación a través de cumplir sacramentos, cumplir normas, hacer obras. Los judaístas enseñaban que tenías que ganarte la salvación a base de lo que fuera, ¿bien? En este caso cumplir la ley de Moisés, ser circuncidado y cumplir con todo lo demás. Muy parecido, como dije yo, a la Iglesia Católica. Algunos de las iglesias de los reformistas o de los que vinieron de los reformadores, los luteranos, enseñan muchas cosas parecidas. La salvación a través de cumplir sacramentos o de algún tipo de acción. Bien, eso es el legalismo. Ya hablamos al principio de la definición del legalismo. Es ser salvo a través de las obras. Ahora, os hago una pregunta muy rápido, o para que pensemos un poco. ¿Por qué creéis, por qué es tan común la idea de ganarse la salvación a través de las obras? Si miras, comparas religiones, bien, la Iglesia Católica, se ganas la salvación con las obras. Miras la religión musulmana, ganas la salvación a base de obras, diferentes cosas que tienes que hacer. Incluso en las la gente, algunos lo llaman religiones, algunos pues no, filosofías, lo que sea. Las enseñanzas del Oriente, budismo, hinduismo, muchos de estos tipos de creencias, son todos también a base de obras. Cumplir ciertas cosas para llegar, y si no creen en el cielo, pues para llegar al, sea lo que sea, el nirvana o lo que sea la meta en el sistema religioso. Siempre se llega a base de obras. Bien, la fe en el Señor Jesucristo es diferente a cualquier religión, porque es la única, y yo no lo llamo religión, pero es la única creencia donde
no te ganas la salvación a base de las obras. Así que, ¿por qué creéis que es tan común que se enseñe esto en todas las religiones, incluso aquí con los judaístas? Si hay que ganar la salvación, si hay que cumplir obras para llegar a la salvación, pues, ¿qué pasa con el que está enseñando, el que está dando los requisitos para llegar a ser salvo? Pues de repente el que está enseñando tiene el control de la gente. ¿Entendéis? Si yo viniera y empezara a predicar, para ser salvos tenéis que hacer tal, 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 tal. Y claro, y me creyerais y empezarais a hacerlo. Pues ¿qué pasa? Ya tengo yo autoridad, yo tengo cómo manipular a la gente. Yo tengo cómo mandar a la gente y hacer lo que sea. Las diferentes religiones tienen diferentes cosas que tienen que hacer las personas. Mahoma, cuando estuvo fundando el Islam, estaba yendo contra Meca, quería reconquistar Meca, reunió un montón de personas y les enseñaba que si mueres en batalla, sirviéndole a Allah, siguiéndome a mí, si mueres en batalla, ¿qué pasa? Vas directo al cielo, te ganas el cielo. Y claro, que eso que hizo que tuviera Mahoma, pues control sobre la gente. Y no quiero hablar de ninguna persona en concreta, pero esta idea del legalismo, de ganar la salvación, le da poder, le da autoridad, le da control al que esté enseñando. Por esto es tan común la enseñanza. Por esto entraban los falsos profetas a las iglesias de los Gálatas. Ellos enseñaban, tenéis que hacer esto, y ya la gente tenía que obedecerles a ellos. Tenían obligación a seguir a estos maestros. Esta mañana, cuando hablaba de Israel, de los pastores que se aprovechan de la gente, o los maestros que se aprovechan de la gente, pues estos judaístas se estaban aprovechando, estaban diciendo a la gente, esto es lo que hay que hacer, esto no, era todo para el control. Bien, me he distanciado, pero volviendo a Pablo aquí ya empieza a enfrentarse con los judaístas, con los que enseñan el legalismo. Ya al principio de su ministerio están causando problemas y Pablo pues les llama fuertemente eso, espías, enviados de Satanás para dañar a la iglesia. Y hay más que quiero hablar de esto, que Dios mediante lo mencionaré el miércoles, porque entra con el tema que estamos hablando el miércoles también. Pero versículo 5, lo más importante de este pasaje es que Pablo resiste a estas personas. Bien, se enfrenta con los legalistas y no se somete a ellos, sino en vez de eso, ¿qué? Habla con los apóstoles, les enseña lo que está haciendo Jesús. ¿Y cómo responden los apóstoles? Versículo 6. Y del 6 al 9, los 4 versículos son una oración muy larga. Tiene muchos paréntesis y contiene mucho, pero hay que leerlo todo de golpe porque está diciendo Pablo una cosa. Así que leo desde el 6 al 9 y después lo resumo. Dice Pablo, pero los que tenían reputación de ser algo, otra vez, los apóstoles, bien, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien, como dije, 4 versículos, toda una oración muy larga. Lo que está diciendo Pablo es que los apóstoles estuvieron al 100% detrás del ministerio de Pablo. Bien, vieron que Pablo estaba dando el evangelio a los gentiles, estaban recibiendo el evangelio, estaban siendo salvos, y los apóstoles
no tenían nada que ver con los judaístas. Bien, eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Dice, por lo contrario, cuando vieron que me había sido a mí encomendado el evangelio a la incircuncisión, o sea, a los judíos, como a Pedro el de la circuncisión, porque Pedro estaba predicando a los judíos en ese momento, estuvieron del todo detrás de Pablo y dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien, mucho resumen, mucho trasfondo, pero vemos donde está entrando la enseñanza falsa, o donde están intentando entrar los profetas falsos a la iglesia, los legalistas. Bien, ya sabéis que después de unos cientos de años después de los apóstoles, lo que era el cristianismo, mucho de ello pues se convirtió en lo que conocemos como la Iglesia Católica, y se fue metiendo mucho de estas ideas de los legalistas, se metió al cristianismo. Pero Pablo desde el principio estaba resistiéndolo, los apóstoles también. Todo esto, otra vez, introducción, y lo siento si es un poco seco o aburrido, es importante. Pablo, el Espíritu Santo, metió todo esto a la Biblia porque es muy importante a la hora de entender la mentira que es el legalismo. La mentira que es la salvación a través de las obras. Así que bueno, como decía, mucho contexto, mucho trasfondo, pero Dios mediante llegamos a la enseñanza pronto. Pablo dice que estas personas, los falsos profetas, son enviados por Satanás para dañar las iglesias. Es posible que ellos fueran sinceros en lo que creían, yo no sé, ¿bien? Hablando de los falsos maestros. Igual ellos pensaban que decían la verdad. La verdad no importa si pensaban que sí o si venían únicamente inventando cosas para manipular a la gente. No importa, porque era falso lo que estaban enseñando. Bien, y como en Ezequiel esta mañana, Dios juzga muy fuertemente a los que a los que vienen para hacer tropezar a los cristianos, como estaban haciendo estos falsos profetas. Pablo pues les acusa muy fuertemente porque estaban causando daño, posiblemente impidiendo que los gentiles y que las personas fueran salvas, porque estaban poniendo todas estas normativas, estas reglas, añadiéndolas a la salvación. Bien, hasta allí el 9. Vamos a transicionar un poco en el versículo 10 a lo que os dije de aplicación, y salir un poquito de mirar el contexto a dar un poco de enseñanza. Mira lo que dice el versículo 10. Sigue hablando Pablo, porque los apóstoles acaban de darle la mano en señal de estar completamente al 100% con Pablo. Están predicando el mismo evangelio, el mismo mensaje. Dice el 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bien, y ahí vamos a acabar por hoy. ¿De qué está hablando aquí? Versículo 10, de los pobres. Pues, este versículo nos dirige un poquito a la aplicación que quiero hacer. Durante estas fechas, estos años en Jerusalén, históricamente, hubo una sequía muy grande. En los años 45, 46 después de Cristo, en estas fechas por donde volvió Pablo, hubo una sequía. Hay referencias a ella en manuscritos romanos. Muchas personas hablaron de esta sequía, que fue una sequía grande que ocurrió. Y los cristianos en Jerusalén sufrieron mucho por causa de la sequía. Fueron seguramente muy pobres. No sé si la sequía fue más fuerte en Israel o simplemente que los de allí eran muy pobres y estaban sufriendo más que muchos por causa de la sequía. Pero una de las cosas que vemos
que hacía Pablo a lo largo de todos sus viajes por las iglesias, por el resto del Imperio Romano, una de las cosas que hacía él era hablar a los gentiles de las necesidades que tenían los judíos, porque estaban sufriendo por el hambre, por la sequía. Los apóstoles le pidieron a Pablo, por favor, habla con los cristianos de afuera, diles la necesidad. Y Pablo recogía ofrendas para llevar a Jerusalén. Y esto lo vemos a lo largo de las epístolas. Rápidamente os leo, no tenéis que ir ahí, pero 1 de Corintios 16, 1 al 4 dice... me equivoco, sí, 1 de Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estamos hablando a los corintios ahora. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designados por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bien, Pablo está hablando de esta ofrenda, de la necesidad que tienen los judíos. También es 2 de Corintios 8, lo vemos en Romanos 15, en Filipenses, en muchos diferentes sitios se habla de colecciones que se tomaban para los judíos. Y yo creo que es muy interesante, y algo para pensar, que en estos tiempos de dificultad, de discusión, de tantos cambios para los apóstoles, acordaros, la iglesia era nueva, estaban aprendiendo mucho, la tensión entre los judaístas, los legalistas y los que enseñaban el evangelio verdadero de Jesús. Entre todo esto, y vemos que no había mucha conexión entre los judíos cristianos y los gentiles, por lo menos al principio, porque Pablo iba y hacía su cosa con los gentiles, y los demás apóstoles estaban predicando a los judíos, y no había tanta conexión. Pero ¿qué pasa? Viene esta sequía en medio de todo esto, y los apóstoles con Pablo, ¿qué hacen? Unen, a través del evangelio, unen a todas estas iglesias esparcidas por todo el Imperio Romano. Esta sequía les hace ver a sus hermanos en otras partes del mundo y les une como una iglesia nueva. Pablo empieza a hablar a los gentiles de la necesidad de los de Jerusalén, y vemos que los gentiles eran muy generosos a la hora de dar para sus hermanos. 2 de Corintios 8, un versículo, 2 de Corintios 8, versículo 2, dice, empezando el 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande pena de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estamos hablando otra vez de gentiles, que dice, en su pobreza, no es que estas personas eran ricas, sino que con las ganas que tenían ellos para servir a su hermano, para mostrar amor a un hermano más necesitado aún en Jerusalén, dice que estas personas sacrificaban, daban de lo que tenían por el bien de sus hermanos. Y vemos una unidad, para mí, muy comendable o de muy buen ejemplo entre todas estas iglesias esparcidas, nuevas, que no se conocen el uno al otro, son unidos por el evangelio. Uno de los mensajes de Pablo a través de la epístola de Gálatas es que el evangelio nos debe unir como cristianos. Es algo tan importante para que aprendamos hoy en día. Nosotros todos tenemos la misma meta como cristianos, somos hermanos. Por esto en la Biblia se llamaban hermanos, por eso nos llamamos hermanos hoy en día. Yo tengo dos hermanos y una hermana, y ellos son las personas más cercanas a mí. O sea, yo tengo más en común, les quiero más que a ninguna otras personas en el mundo casi. Estamos muy, muy, muy cerca.
debería ser igual con los cristianos, porque tenemos todos exactamente las mismas metas. El Evangelio nos debería unir igual que hermanos físicos de sangre, y sé que algunas familias pues no están unidas así, pero igual de unidos que deberían ser los hermanos físicos, hermanos por sangre, pues deberíamos ser todos nosotros que somos hijos de Dios. El Evangelio es algo que nos une y nos hace sacrificar si es necesario, nos hace amar, cuidar de el hermano. No debería haber confrontamientos entre hermanos, no deberían haber guerras o dificultades entre hermanos, porque somos porque somos hermanos. Servimos al mismo Dios y el Evangelio debería mantenernos todos unidos. Los enemigos, ¿quiénes son? Los falsos maestros, los que entran y enseñan doctrina falsa. Por eso por las mañanas pues hemos ido por toda esta serie de hablar en lenguas. La enseñanza contraria a la Escritura. Bien, ahí esos eran los enemigos de Pablo. No los que creían, no los que eran cristianos, pues que escuchaban igual la doctrina, igual incluso pues lo creían. Pablo no se enfada con esas personas. Si son cristianos, pues son hermanos también. Pablo va en contra de los que enseñan, de los que esparcen la doctrina falsa. Los llamaba espías, bien, otra vez, enviados por Satanás para causar división, para causar problemas. Y deberíamos nosotros tener esta misma unidad. Bien, como se veía entre los gentiles y los judíos, que hace poquísimos años para todos ellos serían lo más opuestos posible. Bien, los judíos y los gentiles no tenían nada que ver el uno con el otro, pero el Evangelio les unió. Y así debería ser hoy en día. Hace poco hablé con los jóvenes en cuanto a una de las parábolas o una de las enseñanzas de Jesús, de que todos estamos o en un lado o otro. Bien, hay los que sirven a Jesús, los cristianos, hay los que son inconversos, y los que estamos unidos por el Evangelio no podemos perder tiempo luchando el uno contra el otro, no podemos perder tiempo discutiendo con el uno con el otro. Debemos ir todos a ganar por la gran comisión, a ganar el mundo, ganar los inconversos para el Señor. Bien, así que eso es como decía, un poquito de aplicación que yo creo que se puede sacar muy apropiadamente de este pasaje. La unidad que nos trae el Evangelio. Vale, terminamos ahí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Gálatas y el tiempo que podemos pasar estudiándolo. Te pido que nos ayudes a mantenernos unidos como cristianos, a no perder tanto tiempo, gastar tanta energía y pecar, criticando el uno al otro o causando problemas, sino que todos nosotros tengamos una meta, que es servirte a ti, ganar al mundo para ti, dar el Evangelio y ver cumplida la gran comisión. Te pido que nos ayudes a servirte a ti hoy en lo que nos queda del día, que te glorifiquemos en todo. Te pedimos por el tiempo que pasemos ahora de comunión en la cena y que todo sea un tiempo muy bueno, muy sano, que te agrada a ti. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.